Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos al laboratorio de entrenamiento, controles y operaciones con ArcGIS Dashboard. Mi nombre es María Rosa Navaez. Yo soy instructora SIC para el área de entrenamiento en ESRI, Colombia, Ecuador y Panamá. Y hoy les voy a estar entonces acompañando en el desarrollo de este laboratorio de entrenamiento, en el cual pues vamos a tener entonces un acercamiento a este gran aplicativo que se conoce como ArcGIS Dashboard. El laboratorio pues va a tener una parte teórica y también práctica a manera de demostración. Iremos avanzando entonces en las temáticas a lo largo de esta hora y media que tenemos para compartir la información. Antes de iniciar con la temática, me gustaría que conocieran la página del ESRI Community. Esta es una página o una comunidad SIG de ESRI, donde nosotros como Entrenamiento Colombia tenemos alojados allí algunos posts de lo que es nuestro material informativo de laboratorios, información de cursos que está alojado allí, que ustedes pueden consultar. De esta manera, pues también allí va a estar el laboratorio que vamos a ver hoy. Allí lo pueden encontrar en el chat. Les vamos a compartir el enlace a este post para que ustedes allí pues puedan ver lo que vamos a, digamos, la temática que vamos a desarrollar dentro del laboratorio y también tengan algunos recursos extra, unos recursos de aprendizaje para que los consulten después de haber terminado. En este mismo post van a encontrar el video. Este video va a ser grabado y va a ser entonces cargado allí para que puedan después repetirlo o también compartirlo con otras personas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a la temática. La idea entonces es empezar hablando un poco de los objetivos . Bueno, antes de continuar, comentarles que tienen disponible el chat de esta reunión para que puedan escribir allí todas sus preguntas. Durante el desarrollo del laboratorio vamos a tener varios espacios de preguntas para que allí entonces ustedes escriban y trataremos entonces de responderlas la mayoría, las que podamos en el tiempo. Las que no alcancemos a responder aquí en este espacio, también las preguntas van a estar en ese mismo post que les mostraba del ESRI Community, donde vamos entonces a hacer el resumen de todas las preguntas que ustedes escriban en el chat y las iremos respondiendo allí. Y para que las puedan consultar, posterior finalicemos. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar de los objetivos que tenemos para este laboratorio. La idea entonces es pues conocer esta herramienta y conocerla pues tiene que ver con conocer sus utilidades, para qué nos sirve y por qué razones debemos usarla, cómo creamos y configuramos un tablero de control y también cómo compartimos un tablero de control con el objetivo de llegar a un público específico y cumplir pues con una misión. Los temas. Los temas que vamos a abordar van a consistir en una introducción a ArcGIS Dashboard, donde explicaremos qué es ArcGIS Dashboard, razones por las cuales usar esta herramienta y también algunas características de estos tableros de control. Vamos a ver cómo creamos ese primer tablero de control, cuáles son sus características y cuáles son sus funcionalidades a la hora de agregar y configurar elementos. Y vamos a tocar un tema importante y es pues, de dónde nosotros podemos obtener información para nutrir esos tableros de control. Entonces revisaremos algunas fuentes de datos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a centrarnos en esta herramienta, ArcGIS Dashboard. Los dashboards también se conocen como tableros de control o cuadros de mando, entonces durante la explicación pues me estaré refiriendo a cualquiera de esos tres términos. El laboratorio pues va a estar enfocado principalmente en conocer cuáles son esas bases para la creación y configuración de los tableros de control,
y a partir de esas bases, pues que entendamos esas capacidades que tenemos a través del uso de esta herramienta. Por ejemplo, pues cómo podemos hacer para generar tableros que nos sirvan para el monitoreo de información en tiempo real, para el análisis de información y también con el objetivo a veces únicamente de comunicar o de transmitir información a otras personas. Para eso me gustaría lanzar esta primera pregunta, que consiste en saber quiénes de ustedes pues han trabajado en algún momento, han conocido esta herramienta, ya sea por temas laborales, por temas académicos, universitarios, o de pronto que alguna persona les haya en algún momento dado como un enlace para entrar a ver alguna de estas herramientas. Entonces, para el desarrollo de la clase vamos a usar una herramienta que se llama classpoint.app. Esta es una aplicación que pueden abrir desde sus celulares. En el chat les vamos a dejar el enlace para que ingresen. En el enlace ustedes van a encontrar, van a encontrar entonces que les van a pedir allí un código de clase. Entonces, lo primero es ingresar al enlace classpoint.app. También lo pueden buscar en el navegador web. Les recomendaría usar sus celulares para que desde allí también entonces tengan acceso a las diapositivas. Y las diapositivas que tengan algún botón de interacción, pues allí les va a aparecer el espacio para que se puedan unir. ¿Listo? Entonces ahí tienen el acceso y el código de la clase. Esto ya tenemos entonces ahí a varias personas. Vamos a dar ahí unos minutos para que la mayoría se puedan unir. Y ya entonces cuando tengamos a todos o a la mayoría, vamos a dar inicio entonces a este primer sondeo sobre quiénes han conocido, han trabajado con esta herramienta previamente. Bueno, allí sé que no todos pudieron ingresar, pero entonces vamos con el sondeo. Vayan respondiendo ahí dentro de la aplicación, entonces les va a aparecer la opción para decir sí o no. La respuesta A va a ser la sí, la B va a ser para no. ¿Listo? Entonces ahí les dejo también otro momento para que puedan responder. Bueno, ahí vemos que al menos la mayoría de ustedes ya han tenido. Sé que no los dejó ingresar a todos, ahí tenemos una dificultad con la cantidad de personas que pueden ingresar, pero bueno, está bien. Al menos hacemos un sondeo inicial para saber qué conocen ustedes. Entonces ahí podemos ver al menos que la mayoría de esas 25 personas que lograron ingresar, pues 15 sí han tenido algún contacto y 9 no. Entonces, con esto, realmente lo que puedo comentarles es que, bueno, las personas que ya han trabajado con la herramienta en este laboratorio, pues vamos a ver algunos detalles, vamos de pronto a reforzar algunos de los conceptos de creación y de elementos dentro de ArcGIS Dashboard. Y para las que no, pues entonces una bienvenida bien interesante para que puedan conocer la herramienta y empezar a darle uso dentro de sus proyectos y actividades que tengan planteadas. Entonces voy aquí a cerrar y vamos a dar paso entonces a la siguiente diapositiva, ya para ingresar a la temática de la parte introductoria. Listo. Entonces, ¿qué es ArcGIS Dashboard? Principalmente, pues ArcGIS Dashboard hace parte de esa aplicación o aplicaciones del sistema ArcGIS. Esto quiere decir pues que hace parte de lo que se conoce como un modelo de geoinformación, y esto quiere decir que a través de ArcGIS pues nosotros podemos usar, crear y compartir información geográfica a través de estas aplicaciones.
y compartirlas tanto abiertamente en Internet, es decir, con el público en general, como también dentro de nuestras organizaciones. Agile Dashboard, pues es, como les decía, también llamado el tablero de control o cuadro de mando, y va a corresponder pues a lo que se conoce como una sola vista de información geográfica que nos va a permitir a nosotros monitorear eventos, ayudarnos con la toma de decisiones y también con digamos, con funciones informativas o de colaboración. Los tableros de control, pues, tienen una ventaja muy grande y es que son personalizables. Nosotros podemos dentro del tablero mostrar varios elementos, varios mapas y como tal varias visualizaciones de datos en una sola pantalla que nos ayuda pues esto a integrar esos datos y suministrar una información que sea clave para esa toma de decisiones. Al igual que los mapas web, las capas web y las aplicaciones, pues los cuadros de mando son un componente esencial para esa visualización de información geoespacial. Y en ellos, pues vamos a usar diferentes tipos de datos. Esos datos, pues prácticamente van a estar alojados en las capas pertenecientes a los mapas o en algunas aplicaciones. Y esos datos, pues podemos, digamos, obtenerlos de diferentes o de diversas fuentes. Entonces, allí podemos tener datos de servicios de bases de datos, podemos tener datos que provengan de contenidos alojados en la web o en línea, también podemos tener datos que sean, digamos, captados, obtenidos por nosotros mismos, ya sea de sensores remotos o ya sea de trabajo de campo que se realice, todo eso se puede integrar, inclusive pues algunos medios digamos, medios gráficos o sitios web, ya sea de redes sociales o de páginas importantes allí para poder integrar. Entonces, allí eso es lo que es Agile Dashboard. Y ahora hablemos un poco de las razones por las cuales cada uno de ustedes debe considerar la creación de un tablero de control. Entonces, realmente existen muchas razones para crear un tablero de control y la idea es que no solamente creemos uno, sino que tengamos la posibilidad de hacer la creación de varios tableros enfocados pues en distintos objetivos. Entonces, con los tableros, ¿qué podemos hacer? Pues primero visualizar. Y esto se hace a través de una misma vista. Allí vamos a poder integrar pues todos los datos que necesitamos para hacer esa toma de decisiones o para informar sobre un evento o un fenómeno a una comunidad objetivo. Otra razón es que nos permite monitorear la información, información que a veces puede estar en tiempo real, entonces nos sirve para operaciones diarias, donde todos los días, todas las semanas o inclusive en el día, en varios momentos del día, haya actualizaciones de datos y podamos entonces allí revisar el comportamiento de esa información. La siguiente razón es que podemos garantizar que haya un trabajo en equipo, ¿cierto? Podemos compartir esos tableros con un objetivo específico a través de grupos de trabajo. Y estos grupos de trabajo pues van a compartir esas mismas visualizaciones y van a usar pues el mismo tipo de información. Otra razón bien interesante es que nos permite informar a las personas sobre eventos, emergencias o iniciativas. Entonces, muchas veces estamos buscando una manera de darle o proporcionarle a nuestra comunidad una forma de entender qué está pasando en un enfoque geográfico y podemos entonces satisfacer esa necesidad creando esos tableros de control de forma informativa. Y la última que tenemos por acá es que es un tablero o es una herramienta que nos va a permitir también construir una vista personalizada. Vamos a poder, digamos, incluir varios tipos de formas de mostrar la información, como métricas, indicadores, tablas, gráficas, que van a hacer que la visualización sea mucho más interactiva y que sea entonces sencilla de leer y podamos entender. Listo, entonces vamos a continuar por acá y la idea ahora es de las personas que siguen allí entonces conectadas a nuestra clase y para todos también, si quieren por el chat también nos pueden responder esta pregunta que les voy a hacer. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar sobre qué es un tablero de control, las razones para crear uno, piensen qué consideraciones tendrían ustedes si les tocara en este momento o tuvieran la tarea de hacer un tablero de control propio.
¿qué piensan qué podrían agregarle o qué ideas se ocurren de qué elementos agregar o qué características tendrían en cuenta para hacer su tablero? Entonces, para las personas que están conectadas a la clase dentro del dispositivo, entonces pueden escribirnos allí algunas palabras que todos vamos a ver acá en pantalla. Recuerden que es por la aplicación de Classpoint.app, allí siguen todos, entonces pueden empezar a escribir ideas, características que crean que pueden tener los tableros de control. Listo, miren todo lo que han escrito ustedes de ideas. Entonces, por acá les leo. Fácil de comprender para cualquier usuario, sí, una característica que debe ser bastante importante. Gráficos que se consoliden la información, también desagregación y filtros, imágenes, videos, alertas, resultados, rangos, indicadores. Bueno, tienen ustedes muchísimas ideas allí, todas válidas, por ejemplo, mapas con estadísticas, las métricas, tablas, cuadros estadísticos, doble vista de mapas. Por ahí veo que hay varias personas de las que están respondiendo que ya han creado algunos porque se nota ahí que los han tenido en cuenta estas características. Listo. Entonces, muchas gracias ahí por las respuestas. Ya vamos entonces a comentar qué características debemos nosotros considerar a la hora de hacer un tablero de control que tenga, pues, o que sea efectivo con nuestro público. Entonces, cerramos por acá. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que mencionaron, yo les tengo estas 4 características para un cuadro de mando o un tablero de control efectivo. La primera va a ser entonces determinar el público objetivo, el público que va a recibir esa información. Y eso se basa, pues, primero en responder preguntas como ¿quién lo va a ver? Y qué preguntas van a responderse, ¿cierto? Basándonos en las respuestas que las personas van a encontrar del tablero, nosotros vamos a decidir qué información es la que va a tener la mayor relevancia dentro de nuestro tablero de control. Allí vamos a decidir, por ejemplo, qué elementos incluir o cuáles no, ¿cierto? Si es posible, pues lo mejor es crear, digamos, a veces tableros de control enfocados en un público específico y no tratar de pronto de crear un tablero que cubra diferentes públicos, ¿no? A veces entonces, pues, ahí podemos perder como un poco el enfoque. Entonces, la idea es adaptar ese tablero de control a los requisitos que tengamos de cada uno de nuestros públicos. La siguiente característica es tener en cuenta únicamente la información necesaria. Y esto va ligado a incluir únicamente lo que los usuarios necesitan conocer. Va ligado mucho al público determinado, ¿cierto? Porque si yo ya sé cuál es mi público, pues yo ya sé qué elementos debería incluir y no voy a recurrir de pronto en el error de poner demasiados elementos que nublen la información y que luego pues no se pueda entender qué es o cuáles son las respuestas que yo quiero dar con ese tablero. Entonces, evitar agregar elementos, muchos elementos visuales, contenido de pronto multimedia como imágenes o videos que a la final terminan pudiendo ser innecesarios y enfocarnos en ese objetivo principal que es presentar la información de una forma clara y sin visualizaciones como innecesarias que van a sobrecargar entonces la vista principal. Entonces allí usar bastante la palabra simplificar para esta característica. La siguiente va a ser proporcionar contexto cuando sea necesario. En este caso, a veces cuando hay mucha información, sí o sí a veces nos toca a nosotros poner bastantes elementos sin incurrir en la sobrecarga, pero
va entonces a ser difícil, digamos, llevar el foco de la información a los usuarios. Entonces, la idea aquí es no usar de pronto números o indicadores aislados, acompañarlos siempre de títulos o subtítulos que contextualicen la información que estamos dando. Por ejemplo, si vamos a poner entonces el número de habitantes en cierta zona, que ese número no solamente sea el número suelto, sino que también tenga ese título o subtítulo que me ayuda a entender qué significa ese indicador. Otra también, pues puede ser, por ejemplo, mostrar tendencias o patrones a través de gráficos, a través de algunos elementos interactivos y usar también lo que se conoce como valores históricos o líneas temporales en caso de que tengamos datos que vayan cambiando en el tiempo y queramos ver entonces la evolución de esa información. El último la última característica que quería mencionarles es tener o tomar unas buenas decisiones de acuerdo al diseño. Entonces, el diseño del tablero de control va a comprender la organización y la proporción que van a tener cada uno de esos elementos dentro del tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo entonces darle una mayor proporción o tamaño a aquellos elementos que sean más relevantes. ¿Cuál va a ser el elemento más relevante de la mayoría de los tableros de control? Pues van a ser los mapas. Y ese mapa como eje central o digamos ese protagonista del tablero de control, pues es el que va a tener el mayor tamaño allí. Otra cosa importante es la forma en que nosotros queremos que las personas hagan la lectura del tablero. Entonces, si queremos que la hagan de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces voy a ubicar mis elementos en ese orden, dándole entonces un tamaño adecuado a cada uno de ellos. Fíjense, en este entonces tenemos acá algunos indicadores, gráficas y listas, siendo el mapa el elemento central. Y en este ejemplo también, aquí tenemos dos indicadores, unas gráficas, listas y algunos encabezados, donde también el mapa termina siendo central, pero aquí se le da un poco más de importancia a la lista o quieren que las personas lean primero la lista para que la asocien con el mapa. Entonces, son características y pequeños, digamos, detalles que podemos nosotros considerar a la hora de la creación y que de esa manera, pues, nos facilite un poco la tarea de nosotros de poder comunicar esa información de la mejor manera. Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna duda, me gustaría que escribieran por el chat y les podríamos responder algunas. Cuéntenos por ahí. Listo. Por acá tenemos una pregunta que nos dicen si se puede incluir simbología fuera del sistema. Bueno, para la creación de los mapas que alimentan los tableros de control, debemos previamente tener pues una data, ¿cierto? O unas capas, unos servicios de capas, y a esos servicios son los que nosotros les vamos a hacer la edición de la simbología. Ahora, en últimas nuevas actualizaciones del Map Viewer, pues además de la simbología que tenemos como herramienta, digamos, por defecto dentro de esas creaciones de herramientas, de mapas, también se pueden incluir ahora símbolos que provengan de imágenes que tengamos alojadas localmente. Entonces, la respuesta sería sí, podríamos incluir algunas simbologías que vengan, digamos, que sean externas.
Bueno, por acá nos preguntan si hay forma de hacer como una integración de la información que se obtiene a través de un survey o de una encuesta, un survey 1, 2, 3. La respuesta es sí. La idea sería entonces que esa información o esa data del survey pues pueda ser alojada en, ya sea pues en una base de datos a manera de tabla o a manera de capa geográfica, y de esa manera entonces podamos hacer la creación de información o también esas tablas o capas geográficas integrarlas como datos fuente dentro de nuestros tableros de control. Entonces la respuesta sería sí. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos dice si la información se puede actualizar en tiempo real. La respuesta es sí. Hay algunas capas geográficas que tienen propiedades de actualización, es decir, que cada vez que hayan nuevas entradas para esas capas, las capas se van actualizando. Estos servicios de capas pues van a estar, digamos, unidos o anclados a estos tableros de control y vamos a tener entonces cambios en tiempo real. Listo. Entonces, vamos a continuar. Las demás preguntas que de pronto están por ahí, las vamos a ir respondiendo, como ya saben, en la sección de preguntas y respuestas que se van a quedar en mi blog del Esri Community. Vamos a continuar. Más adelante abriremos otro espacio de preguntas. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la creación o cómo crear nuestro primer tablero de control con ArcGIS Dashboard. Entonces, para eso vamos a encontrar principalmente dos opciones de ingreso. La primera opción es a través entonces de ArcGIS Online, ingresando a la página web de ArcGIS Online, que es nuestro software como servicio web para el uso de sistemas de información geográfica. Desde allí, desde ArcGIS Online, ingresando con nuestro usuario y contraseña, es decir, con nuestras credenciales organizacionales, donde tengamos los permisos para, digamos, el uso de esos aplicativos, vamos a encontrar en la galería de aplicaciones nuestra aplicación de ArcGIS Dashboard. Desplegando la aplicación, allí nos va a abrir entonces una nueva página donde nos va a decir si queremos crear un cuadro de mando o también nos va a permitir ver los cuadros o los tableros de control previamente creados. Al dar clic en el botón de crear cuadro de mando, pues nos va a decir listo. Entonces ahora, por favor, póngale un título, unas etiquetas y un resumen a ese tablero para poder identificar, entonces diferenciarlo de otros, y también las etiquetas, que son palabras claves que ayudan a describir la información que tiene ese tablero de control. La opción número 2 va a ser ingresando directamente desde el Map Viewer o el visor de mapas, que es otro aplicativo de ArcGIS Online. A veces tenemos mapas que ya tenemos alojados en nuestro contenido o de pronto mapas web que nos han de pronto suministrado de otras fuentes de información, y al desplegarlo en el Map Viewer también nos va a dar la opción de, a partir de ese mapa, crear un cuadro de mando. Entonces vamos a encontrar la opción de ArcGIS Dashboard y desde allí entonces también lo mismo nos va a solicitar escribir nuestro título, etiquetas y resumen. Entonces vamos a hacer y a iniciar nuestra demostración en este punto para mostrarles cuáles son las dos opciones que tenemos y vamos a empezar a crear nuestro tablero de control a partir de la opción número 2. Entonces, esta es la página principal de ArcGIS Online. Ustedes pueden ingresar al URL que es www.arcgis.com. Desde allí van a encontrarse entonces con esta página web que ustedes pueden desde allí entonces hacer el inicio de sesión. Hay personas que de pronto tienen cuenta pública de ArcGIS y otras que sí tienen pues la cuenta asociada a una organización. Las personas que tienen cuenta pública no pueden hacer, digamos, creación ni publicación de aplicaciones. No van a tener disponibles estos servicios. Va a ser, digamos, únicamente un servicio para organizaciones y contenido de suscriptor. Entonces, voy a ingresar, voy a iniciar sesión con mis credenciales
de ARGIS Online. Y ahí tenemos entonces, en este caso es la página de inicio de la organización que es Entrenamiento ESRI Colombia, Panamá y Ecuador. Entonces, cuando ustedes ya están dentro de esta página de inicio, que puede variar dependiendo de la organización desde la que se estén conectando, van a tener acceso a la galería de aplicaciones. Esa galería de aplicaciones va a estar aquí en la parte superior derecha, en estos 9 puntos. Si ustedes la despliegan, pues allí van a encontrar todas las aplicaciones que tenemos disponibles dentro del sistema ARGIS. Allí pues van a encontrar la aplicación ARGIS Dashboard y como les decía, en las diapositivas pues van a poder dar clic allí, hacer creación del mapa, del cuadro de mando y luego poner entonces título, etiquetas y resumen. Para la demostración vamos a hacerlo con la opción 2. Entonces este sería el flujo de trabajo para la opción número 1, página de inicio, galería de aplicaciones y buscar la aplicación de ARGIS Dashboard para empezar a crear el cuadro de mando. Vamos ahora a ingresar a través de un mapa. Entonces voy a hacer la búsqueda por acá del mapa que vamos a usar como fuente. Ese mapa se llama inventario, movimientos en masa. De aquí. Entonces voy a desplegarlo. Al hacer la búsqueda del contenido, lo primero que voy a ver va a ser la página de elementos o detalles de esos elementos de ARGIS Online. Esta página pues es una página que contiene información sobre de qué se trata ese elemento, qué tipo de elemento es, quién lo creó, cuándo fue creado. Puedo ver un resumen, una descripción, sus términos de uso, las capas que tiene. También podría ver entonces las etiquetas y los usos que tengo, digamos los niveles de uso que tengo con ese tipo de información. Entonces, desde allí vamos a abrir el visor de mapas, que sería en este menú de la derecha, abrir Map Viewer, para verlo en la vista ya, pues, observar y explorar un poco la información que vamos a usar. Entonces, fíjense que ahí vamos en el flujo de trabajo. Primero, entonces, arrancamos desde el Map Viewer, que sería esta visualización. Y allí podemos ver la información que queremos entonces llevar al tablero de control. Les cuento un poquito de qué se trata este mapa. Este mapa tiene una capa con puntos donde han ocurrido movimientos en masa. Esta es una capa cuya fuente es el Servicio Geológico Colombiano. Es una capa que ha sido alimentada, digamos, en un periodo de tiempo donde cuando han habido entonces algunos sucesos, por ejemplo, como deslizamientos, flujos o lo que nosotros conocemos como derrumbes, que se tapan las vías y demás, diferentes entes o entidades hacen el reporte de estos eventos. Entonces está la Cruz Roja, están algunas entidades municipales, bomberos, y lo que hace el Servicio Geológico es revisar que, pues, digamos, dónde ocurrió el suceso y categorizarlo en diferentes tipos de movimientos, que ahorita veremos. Entonces, algunos de ellos son caídas, deformaciones gravitacionales, deslizamientos, flujos, propagaciones laterales, reptación y volcamiento. Todos estos tipos de movimientos pues van dados por, digamos, temas o fenómenos naturales, por épocas de lluvia, a veces por inestabilidades de los taludes y demás. Entonces, eso es lo que vamos a analizar allí. Bueno, hay unas personas preguntando si el mapa está público. El mapa, si está público, de todas maneras, permítanme y yo reviso rápidamente. Corroboro que sea así. Sí, el mapa está público.
en el chat les voy a escribir, es inventario de movimientos en masa. Y pueden encontrarlo con el usuario publicador que soy yo, que es end-mbaez. ¿Listo? Si está público para que puedan entonces, si quieren, acceder a él y revisar. Listo. Entonces, este mapa, como les decía, tiene esta información y a partir de esa información es que vamos a empezar a construir entonces nuestro tablero. Entonces, dentro del Map Viewer, en la parte de la izquierda, en este panel de herramientas, vamos a tener la opción que se llama Crear aplicación. Entonces, como les decía, desde el mismo visor podemos dar clic en Crear aplicación y allí nos van a desplegar entonces varios tipos de aplicaciones que podemos crear desde este visor de mapas, incluida la aplicación de ArcGIS Dashboard. Entonces, basta con dar clic allí sobre la aplicación, la opción de la aplicación, para que se despliegue entonces ahora esta nueva ventana que, como les decía, va a ser para poner entonces el título, etiquetas y resumen. Si se fijan, ahí ya hay como un título y un resumen como por defecto, que lo toma directamente de los datos o esos detalles del mapa que vimos previamente. Entonces, como título, podríamos dejar inventario de movimiento en masa. Yo voy a incluir aquí, coma, voy a ponerle que es para Colombia. Y voy a dejar un espacio para que diga SGS, que es Servicio Geológico Colombiano, a manera de dar un poco de referente a la fuente de la información. Como etiquetas podríamos agregar algunas etiquetas, como por ejemplo movimientos en masa. Podríamos agregar Colombia. Y algún tipo de movimiento en masa como deslizamientos que serían de pronto los más comunes, los que ocurren con más frecuencia. Aquí ustedes pueden agregar varias etiquetas. La idea es que sean palabras clave que representen la información o que sean como pistas a la información que ustedes están suministrando. Como resumen, entonces aquí voy a cambiar mapa porque ya no estoy haciendo un mapa, sino le voy a poner que ese es el tablero de control del inventario de movimientos en masa. Voy a dejar el resto allí como para no escribirlo nuevamente. Tablero. Y finalmente en el botón de aquí abajo vamos a encontrar la opción ya para crear el cuadro de mando. Entonces, como ven, nos piden unos requerimientos muy sencillos iniciales para que pues ya podamos iniciar la creación. Y desde allí pues entonces crear cuadro de mando. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahora en esta nueva ventana? Ya tenemos el modo de edición de nuestro tablero de control. Hasta ahora, ¿qué es lo que vemos? El mapa, ya que fue el mapa a partir del cual lanzamos el aplicativo. Y ya a partir de aquí, digamos que tenemos la creación. Estos son los pasos únicamente para crear. Y entonces vamos de nuevo a las diapositivas para que revisemos entonces cuáles serían los siguientes pasos. Listo. Entonces, ya creamos nuestro tablero, vimos que lo creamos a partir del mapa, pero ahora queremos hacer uso tanto del mapa como de la capa que allí tenemos para empezar a agregar algunos elementos que nos ayuden a proporcionar un poco más un enfoque informativo de este tablero. Hay diferentes elementos que podemos agregar a la vista. Entonces, en el ejemplo de la diapositiva, vemos que tenemos acá un tablero de control, ¿cierto? Algo bastante básico. ¿Y qué elementos hay allí? Tenemos un mapa, tenemos una lista y tenemos un gráfico, en este caso un gráfico de serie.
También aquí arriba, donde dice mi primer tablero de control, eso se llama pues un encabezado, que también podemos agregar como a manera de un título o un detalle de título que tenga el tablero. El mapa, como les decía, va a ser, digamos, ese elemento que va a jugar el papel principal. Es la forma más efectiva para mostrar la información geográfica a través de esa visualización, y el mapa puede tener una o varias capas operativas. Entonces, el mapa va a ser el central y ya nosotros vamos a jugar con ciertos elementos de configuración, por ejemplo, como mirar qué extensión tiene el mapa, también, digamos, si queremos aplicarles filtros para que interactúen con otros elementos. Las listas, por otro lado, se usan más que todo para mostrar entidades de una capa. Entonces yo quiero mostrar características de algunas de las entidades de la capa. Estas listas pues, van a estar basadas en la capa o en la tabla de atributos o en la información atributiva que tenga esa capa o esa entidad. Y la lista puede incluir pues texto, ya sea numérico, ya sean fechas, pueden incluirse también algunas imágenes. Entonces, allí podríamos hacer, como dice, como su mismo nombre lo dice, listar los elementos que estamos viendo en el mapa. Los gráficos también son otro tipo de elemento que se vuelve, digamos, como ustedes lo decían, agregar mapas gráficos que sean interactivos. Los gráficos pues van a estar haciendo un enlace dinámico también con el mapa y le podemos aplicar filtros para que cuando tengamos ciertas extensiones o ciertas selecciones del mapa, pues el gráfico vaya apuntando hacia esa información. El gráfico pues podemos graficar usualmente pues valores cuantitativos, también algunos categóricos, y la idea pues es usar tanto gráficos circulares como gráficos de serie. Otros elementos van a ser los indicadores o también los calibres. Ambos de pronto los van a encontrar como indicadores, solamente que son como tipos distintos. El indicador por su lado va a ser una tarjeta que va a mostrar un conteo, una sumatoria o un promedio de valores numéricos de una entidad. Y la idea es que se muestre como una estadística resumida de la información. Entonces, usualmente se usa para mostrar conteo de entidades de la visualización, por ejemplo, acá mostrando un valor monetario, ¿cierto? Una suma de pronto, entonces tenemos un valor que está mostrando el valor en pesos de un lote y ahí podemos tener entonces la sumatoria de todos esos valores para cierta extensión geográfica. Los calibres también se llaman como medidores o indicadores y estos se usan más que todo para mostrar métricas que también derivan de esos valores numéricos o de una estadística y nos sirven para medir, por ejemplo, progresos, capacidades, si yo quiero evaluar valores mínimos o máximos. Otros de los elementos que están por acá van a ser texto enriquecido. Eso quiere decir que nosotros podemos agregar piezas de texto a nuestro tablero de control. Más que todo para darle un poco más de contexto, serviría para, digamos, si queremos nosotros, digamos, mostrar información adicional que el tablero no me esté diciendo y allí podemos incluir, digamos, notas, información de contacto y enlaces a otras páginas web. El contenido integrado tiene que ver con la posibilidad de agregar documentos, imágenes, videos y otros contenidos web también al tablero a partir de enlaces o URLs de otras páginas web externas. Listo. Entonces, hasta ahí algunos de los elementos. Por acá me faltaron tablas y detalles. Las tablas pues van a ser el resumen de la información atributiva de las entidades y los detalles tienen que ver con las ventanas emergentes que podemos configurar para mostrar entonces cuando hagamos clic sobre cada uno de estos elementos se despliega una ventana y ahí podremos ver información únicamente de ese elemento, la cual podemos configurar para que sea la que sea necesaria, no tener también información de más. Entonces, vamos a regresar a ver entonces desde nuestro tablero de control previamente creado, cómo podemos empezar a agregar elementos.
Listo. Entonces, ya tenemos por acá nuestro tablero, nuestro primer tablero de control. Como les decía, vamos a iniciar a agregar elementos, a configurarlos y también a activar algunas acciones que podemos hacer para, de forma interactiva, enlazar los elementos con las entidades de nuestro mapa. Lo primero que vamos a agregar, entonces, primero vamos a configurar nuestro mapa. Entonces, el mapa, como elemento central, podemos agregarle ciertas utilidades para que las personas, pues, les sea más fácil, por ejemplo, navegar el mapa, buscar un sitio específico y ver la leyenda. Entonces, para modificar las configuraciones de un elemento que ya se encuentra dentro del tablero, está aquí en la parte superior a la izquierda, siempre van a encontrar este icono de 3 puntos que despliega este menú en azul, donde tenemos la opción para arrastrar el elemento, las configuraciones, duplicarlo o eliminarlo. Entonces, desde allí podemos entrar a la pestaña o a la opción de configurar. Y en esa opción, entonces, vamos a tener distintos tipos de ajustes. En los ajustes principales, entonces, vemos que aquí en la parte baja me dice entonces qué quiero habilitar para mi mapa. Entonces, yo voy a decirle que habilite, por ejemplo, la extensión, que habilite la leyenda, que habilite la opción para buscar una localización y que habilite entonces la opción para acercar y alejar a través de los botones el mapa. Entonces, podemos habilitar esas opciones y dar clic en listo para ver cómo queda. Entonces, ahí nos podemos fijar que en la parte superior a la derecha del mapa, entonces tenemos los botones de búsqueda, de inicio, que es, por ejemplo, si yo navego el mapa, me alejo o me acerco, ese botón de inicio pues me va a mostrar la visualización como principal del mapa, ¿cierto? Me va a llevar de nuevo a la original. Puedo también, entonces, habilitamos el botón de leyenda, donde podemos ver entonces cada uno de esos pines de colores a qué tipo de movimiento en masa se refiere. Y en la parte inferior, los botones de acercar y alejar como botones interactivos para navegar con nuestro mapa. Listo, entonces vamos a empezar a agregar otros elementos. El primero que vamos a agregar va a ser un indicador. Entonces, al costado izquierdo vamos a tener este panel, que es el panel de configuraciones, y allí va a estar la opción de agregar elemento. Entonces vamos a dar clic allí y al dar clic, fíjense que la página o digamos la vista central del tablero se va a poner como un poco opaca y van a poder observar como unos botones de más, tanto en los costados, arriba y abajo y en el centro, donde nosotros podemos ubicar esos nuevos elementos. Yo lo voy a ubicar aquí en la parte de la izquierda, voy a darle ahí en más y ahí me va a aparecer entonces la opción para seleccionar qué tipo de elemento quiero agregar. Vamos a agregar un indicador. Entonces, al dar clic en agregar indicador, lo primero que me va a preguntar es, bueno, a partir de qué capa vamos ¿cierto? a dar esa información de indicador. Entonces, acá seleccionemos la que tenemos activa, tipos de movimientos en masa, y ahí ya podemos empezar a configurar el aspecto y la información que queremos que tenga. Entonces, ese 6,8K va a ser entonces el total digamos, de todos los puntos de movimientos en masa. Y la idea va a ser, como les decía, darle un poco de contexto a ese número, porque yo puedo saber que esas son la cantidad de tipos de movimiento, pero la persona que lea el tablero de control, pues no lo va a saber. Entonces, para eso, aquí vamos a dejar por defecto que sea tipo de valor estadístico, que haga un recuento y que el campo pues sea el número del elemento. Vamos a irnos aquí a la pestaña de indicador y aquí puedo configurar el texto que va a aparecer en la parte superior e inferior de nuestro indicador. Entonces, en la parte superior vamos a poner allí recuento de movimientos en masa. Fíjense que ahí se va acomodando el texto.
Y en la parte inferior podríamos poner para Colombia, como algo extra allí. También, si quisiéramos, podríamos cambiar el color que va a tener tanto el texto como el valor del indicador, y también podríamos agregar iconos. Entonces vamos a agregar un nuevo icono para que pues demos un poco más de contexto al indicador. Vamos a buscar aquí en icono de soluciones, este que tiene aquí un aspecto como si fuera un derrumbe. Vamos a ponerlo allí. Aceptamos y entonces ahí podemos ver pues el aspecto que tendría nuestro indicador o nuestro primer elemento indicador. Entonces, por ahora vamos a dejarlo allí. Fíjense que apenas dimos agregar, configuramos y para terminar damos clic en listo. Y el elemento pues se va a agregar al lado, digamos en este caso izquierdo, donde le asignamos que se agregara. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un primer elemento. Vamos a configurar ahora otro elemento que va a ser un gráfico de serie. Entonces, de manera aleatoria voy a agregar el elemento también aquí al costado izquierdo. Dentro de las opciones voy a buscar la opción gráfico de serie. También debo seleccionar cuál es la capa, la que estoy apuntando para crear esa gráfica. Y ahora me pide configurar el gráfico. Entonces, dentro de la pestaña de datos, primero lo que voy a hacer es decirle, pues entonces, ¿qué quiero graficar? Dentro de categorías voy a dejar valores agrupados y para el campo que quiero agrupar voy a seleccionar tipo de movimiento. Esto para que entonces me aparezca la cantidad o en esas barras me aparezcan el número, cuál es el mayor número de tipos de movimiento que tenemos allí. ¿Listo? Entonces ya tenemos las barritas. Ahora en la parte de abajo yo también puedo seleccionar cómo quiero ordenar la información. Entonces yo puedo seleccionar aquí, agregar un campo, decirle que lo ordene por estadística, ¿cierto? Que me muestre cuál es el mayor y el menor. Y esto organizarlo también, este campo, organizarlo entonces, ya si lo quiero ver en orden ascendente o descendente. En este caso voy a escoger descendente. Entonces, como una forma de darle un poco más, como una forma más bonita de ver el gráfico, un mayor sentido. Listo, ahora vamos a configurar un poco más el gráfico. Vamos a la opción debajo de datos, en la parte izquierda de gráfico. Allí lo que puedo hacer es configurar, perdón, aquí en el tamaño de la fuente. Creo que me hizo falta, no. Listo, dejémoslo como estaba. Y listo. Listo, vamos para el gráfico. Aquí podemos orientar nuestro gráfico ya sea de manera vertical, como lo tenemos acá, o de forma horizontal. ¿Listo? Vamos a dejarlo de forma horizontal, como para darle otro juego al gráfico. Y fíjense que ahí me aparecen entonces los nombres. Tenemos los nombres ahora en la parte del costado izquierdo. Y lo que podemos hacer es aumentar el tamaño de la fuente para que entonces la letra se vea un poco más, ¿sí? Entonces, recuerden que como es una visualización en una misma vista, en una misma pantalla, pues tengo que acomodar esos elementos para que se vean de la mejor forma posible. Listo, allá tenemos un poco mejor nuestro gráfico. Ahora vamos entonces a mirar la opción para los ejes de categoría. Entonces, para el eje de las categorías, aquí nosotros podemos, por ejemplo, que es decir, este eje que muestra todas las categorías, podemos asignarle un título para darle un poco más de sentido al gráfico. Allí podemos escribir tipos de movimientos en masa. ¿Listo? Es como para darle un poco más de contexto. Dejemos la orientación del título subir. Fíjense que si escojo abajo, lo que hace es voltearnos allí el título. Dejémoslo subir para que se vea un poco más acorde con la gráfica. Aquí mismo en el panel de eje de categorías tenemos una opción para configurar las etiquetas. Entonces, allí en etiquetas
vamos a activar la visibilidad de las etiquetas. Aquí podríamos, por ejemplo, si no queremos que salgan, quitarlas, ¿cierto? Entonces la opción para que podamos dejarlas visibles. Y ahora vamos a mirar entonces cómo se van a ver esas series de la gráfica. Entonces dentro de la misma configuración del panel de la derecha vamos a la opción de series y en la parte inferior, bueno, en todo el panel tenemos varias configuraciones. Acá la serie vamos a decirnos, bueno, ¿cómo queremos ver? Si lo queremos ver como columna, puede ser también como una línea. Fíjense ahí cómo cambia la gráfica. O si queremos que sea una línea suavizada, ¿sí? Entonces ahí podemos jugar como con la forma de ver este gráfico de serie. Dejémosla de tipo columna y ahora juguemos un poco con el aspecto de las barras. Entonces vamos a ponerle una opacidad vamos a bajar la opacidad para que se vea, esa es como la transparencia, entonces vamos a ponerla por acá en 0,7. Fíjense que ahí va cambiando un poco para la barra. Y el grosor de la línea, es decir, que está redondeando la línea, vamos a ponerlo en 2, como para darle un aspecto un poco más pesado a la barra. Finalmente, en la parte inferior, donde dice colores de barras, vamos a escoger aquí por categorías, para que cada una de esas categorías tenga un color distinto, ¿sí? Yo las pueda reconocer por color. Aquí nosotros podríamos cambiar el color de cada una. Vamos a cambiar solamente el de deslizamiento. Vamos a poner el rojo. Y este mejor. Un rojo. ¿Sí? Entonces, para que vean que acá también entonces podemos jugar con los colores y podemos hacerlos también, si quisiéramos coincidir, por ejemplo, con la leyenda o la simbología que tiene el mapa. Vamos a dejarlo así. Yo sé que los deslizamientos están en rojo, por eso lo puse también así. El resto lo vamos a dejar así como por defecto para no tardarnos mucho en esta configuración. ¿Listo? Entonces, ya con eso tenemos la configuración del gráfico. Acá nos sale la vista previa de cómo se va a ver y podemos dar clic en el botón de listo para culminar entonces ese elemento. Entonces ya tenemos 3 elementos dentro del tablero. Está el mapa, indicadores y el gráfico. Ahora vamos a agregar también una lista. Entonces, la lista, igual que los demás elementos, vamos a dar clic en agregar elemento. Esta la vamos a agregar aquí en la parte superior y vamos a buscar en las opciones el elemento de lista. También vamos a apuntar entonces a que la información va a salir de los tipos de movimientos en masa. Y listo. Entonces, ahí nos aparece una primera vista previa, pero que sería la lista. Como ven, pues ahí nos está mostrando la información del tipo de movimiento, que es lo que tiene el mapa. Pero la idea entonces va a ser configurar esa lista para que nos muestre otros atributos de esa entidad. Entonces, para máximo de entidades visualizadas, vamos a aumentar este número, es decir, cuántos elementos de la lista van a salir por visualización. Entonces, pongámosle, aumentémosle únicamente 5, hagámoslo a 30. Vamos a ir aquí a la opción de lista. Y aquí, entonces, nosotros podemos configurar qué elementos queremos o cómo queremos que se visualice esta información. Entonces, vamos en este formato, a eliminar el tipo y vamos a traer 2 tipos de atributos distintos. El primero va a ser el de subtipo de movimiento en masa por nombre. Nosotros ya podemos, digamos, elegir, personalizar cómo se va a ver ese texto y también vamos a agregar la fecha en que el evento ocurrió. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí aparecen las 2. Podríamos también, por ejemplo, dejar el subtipo para que se vea como en negrita, ¿cierto? Que tengamos entonces el subtipo y nos muestre la fecha. Entonces tenemos 2 atributos
que el mapa, pues, digamos, a no ser de que yo lo consulte, no me daría la información, pero a través de la lista, pues, puedo tener un resumen de esto. Listo, vamos a ir a la opción de general. Allí lo que podemos hacer es asignarle un nombre a esa lista para que aparezca como título. Entonces podemos ponerle subtipo, fecha. Listo, acá en el título, perdón, subtipo fecha, también lo podemos llamar igual. Para que tenga un sentido, la persona que vea la lista pues entienda que lo primero es el subtipo, lo segundo es la fecha, también podemos manejar el mismo formato. Y listo, entonces ahí ya de esta forma tenemos como configurada nuestra lista, ahí podemos ver la manera en que se va a visualizar y podemos dar clic en listo. Entonces ahí ya tenemos distintos elementos y vamos a agregar un último elemento que va a ser un encabezado. El encabezado sí lo vamos a encontrar en otra parte de este panel de la izquierda, que va a ser en las opciones de diseño. Entonces, en el diseño o en esta pestaña de diseño, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que se conoce como el árbol de elementos. Ahí que voy a ver qué tengo dentro de mi tablero y cómo está organizado. Entonces, también puedo como agregar más elementos o reorganizarlos dentro del árbol. Y allí hay una opción que dice encabezado. Entonces, ahí también digo, pues utilizamos un encabezado para agregar un título. Vamos a agregar encabezado. Y a ese encabezado vamos a ponerle el título de monitoreo de movimientos en masa. Dejémoslo como Colombia. Ahí podríamos editar algunas cosas, por ejemplo, dejar que el fondo de ese cuadro sea negro y usar de pronto una letra clarita, ¿cierto? Un poco como para que haya algo más de contraste. Y listo, ahí lo podemos dejar para que quede como un título de nuestro tablero. Fíjense que el título está como el del dashboard general y otro que es para todo el dashboard, digamos, como interno, por así decirlo. Entonces, dentro de ese header o de ese encabezado también podemos incluir otro tipo de elementos que se llaman selectores. Ya ahorita los configuramos para que vean cómo queda. Y estos selectores me van a permitir también visualizar la información a partir de otros atributos que tenga. Entonces, vamos a dar clic allí en agregar selector, selector de categorías, y allí entonces vamos a definir entonces ciertos parámetros. Lo primero es que vamos a seleccionar una categoría de valores agrupados para que nos busque entonces dentro de nuestra capa de tipos de movimiento un atributo. ¿Listo? El campo de categoría que vamos a escoger allí va a ser el campo de departamento para que nos filtre, o ahorita activemos un filtro que sea por departamento. Y vamos a, listo, acá lo podemos dejar por departamento y también vamos a configurar qué pasa si nosotros quisiéramos ver tanto por departamento como todos los elementos. Todos y podamos ver así también toda la información. Si no, entonces siempre nos va a generar como ese filtro por departamento. Entonces ahí ya quedamos, vamos a darle listo y vamos a ver cómo va hasta el momento, ¿no? Entonces, por ahora, yo sé que se ve como feito, está desorganizado, el mapa está por allá muy chiquito, la leyenda, bueno, no podemos cerrarla. Entonces, vamos a regresar a las diapositivas y vamos entonces a ver qué lo que deberíamos hacer entonces ahora para configurar nuestro tablero. Entonces, antes de eso, me gustaría saber algunas preguntas que tengan hasta acá.
Listo. Bueno, no, nos preguntan que si la fuente de los datos es únicamente de ArcGIS Online. La respuesta es no. También hay fuentes de datos que vienen de ArcGIS Enterprise o esas bases de datos corporativas que se almacenan en estos servidores empresariales. Entonces, desde allí también se podría hacer el consumo de esa información a través de los dashboards. Listo. Acá tengo otra pregunta. Me dicen que si con una cuenta gratuita de ArcGIS Online se puede usar dashboard. La respuesta es no. En este momento, pues, solamente eso es contenido como de suscriptor, es decir, que debemos estar enlazados con alguna organización o estar dentro de ArcGIS Enterprise para poder acceder a estos servicios de aplicativos. Cuando tenemos una cuenta pública, los permisos únicamente van a ser para visualización. Listo. Por acá nos preguntan si se puede agregar imágenes como logos. La respuesta es sí. La idea sería entonces allí generar un contenido integrado y tener esa imagen, digamos, almacenada de pronto a través de un enlace web para que podamos agregarla como logo y ya pues le daríamos una organización dentro de nuestro dashboard, pero la respuesta es sí. También podría ser a través de la opción de texto enriquecido, donde podemos agregar texto, números de contacto y también algunas imágenes. Bueno, hay otra pregunta por acá y nos dicen que si en ArcGIS Pro o en ArcMap se pueden crear dashboard. ArcGIS Pro y ArcMap son herramientas para lo que es, digamos, ya el manejo de datos, analítica, cartografía de la información. Desde, por ejemplo, desde ArcGIS Pro nosotros podemos crear esas visualizaciones, crear esos mapas, publicarlos en la web, ya sea a través de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, y a partir de ahí se hace el consumo de dashboard, pero en la web, ya que este es un aplicativo o una herramienta alojada en la web. Entonces no tiene como un aplicativo de escritorio y no lo podemos usar desde ArcGIS Pro. Habría que generar el contenido en ArcGIS Pro y luego sí usarlo desde el aplicativo web. Bueno, nos preguntan si el tablero tiene consumo de créditos. La respuesta es no. El tablero como tal, la creación del tablero, agregar elementos, configurarlos y demás, no tiene ningún costo de créditos. Los créditos van a estar asociados digamos, a la capa o al mapa o al tablero ya guardado dentro del contenido. Pero como tal, la creación no consume créditos. Listo, nos preguntan si es posible cargar información raster a los tableros de control. La respuesta es sí. La idea entonces sería tener esos raster también almacenados, en este caso como tile layers o como imágenes web, bueno, como capas de servicios web pero de imágenes y ponerlas en un mapa también para poderla visualizar dentro del tablero de control. Listo. Bueno, entonces ahí estamos atentos a otras preguntas. Vamos a continuar. Entonces, ya hicimos esta primera como parte, bueno, segunda parte de la creación, que es agregar y configurar. Nos hacen falta algunas configuraciones, ya las haremos en el siguiente paso, que tienen que ver con la interactividad o las acciones que hay de cómo yo conecto el mapa con cada uno de los elementos. Entonces, el diseño, viene esta parte que es el diseño del tablero. Entonces, el diseño del tablero ya es darle forma a nuestro tablero, ubicar entonces los elementos de acuerdo
a esa lectura que quiere que lea el usuario, vamos a acomodar el tamaño de cada uno de ellos, dónde lo vamos a ubicar como su posición, vamos a jugar con el diseño temático para escoger colores, tanto de fondo de los elementos, el color de los tipos de letras, y quiero añadir imágenes como también mencionaban, y ubicar pues la cantidad, como les decía, para un tablero efectivo, pues no sobrecargar de información en el tablero, sino que tenga un número adecuado de elementos. Entonces, redimensionamos, movemos elementos, podemos también hacer agrupaciones de elementos y jugar como con esa dinámica para que el tablero tenga un mejor aspecto. Entonces, vamos a regresar otra vez a nuestro tablero en construcción. Y vamos a hacer entonces esa configuración de, primero, de redimensionar los elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, primero que todo, el mapa. Vamos a tomarlo de los 3 puntos que les mencionaba y lo vamos a ubicar para que nos quede al costado derecho, ¿cierto? Que como que cubra esa mayor cantidad de la pantalla. De acuerdo a eso, también vamos a ubicar la gráfica para que quede debajo del mapa. Como la pusimos así, de forma horizontal, entonces la idea es que la podamos como disminuir el tamaño y ubicarlo para que quede debajo de nuestro mapa. Entonces vamos a arrastrarlo. Fíjense que ahí sale otro botón en azul, como un botón redondo, y vamos a acoplarlo entonces como una fila de nuestro mapa. Y también vamos a disminuir su tamaño en esa parte horizontal, de tal manera que pues siga siendo el mapa el eje central del tablero de control. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos elementos? Vamos a poner el elemento de indicador en la parte superior. Fíjense que acá yo lo estoy agregando como al grupo dentro de la lista, ¿cierto? Para que queden como dentro de un mismo recuadro esos dos elementos. Fíjense ahí cómo queda. De tal manera que cuando yo quiera reducir el espacio para aumentar el del mapa, entonces lo haga de forma continua para los dos, ¿cierto? De forma agrupada. Entonces ahí ya puedo darle como un sentido a mi mapa y puedo reducir también el tamaño del indicador porque pues es más fácil de leer así en un tamaño pequeño, no necesito que sea tan grande, más bien le doy más fuerza a la lista. Entonces fíjense que ahí ya tenemos como un global de nuestro tablero de control, de tal manera que cuando la persona vea el mapa, lo primero que va a ver entonces va a ser el encabezado, ese monitoreo de movimientos en masa, va a ver cuántos movimientos en masa hay, cuál es el recuento y los subtipos, ¿cierto? Y eso relacionado con el mapa. Ya en una segunda vista, pues van a bajar la mirada y van entonces a irse a ver pues cuál es la cantidad o cuál es el tipo de movimiento en masa que abunda allí. Entonces, ahora que tenemos configurado como esa ubicación y ese diseño, vamos a entrar acá a la pestaña de diseño para que vean, perdón, de tema, para que vean cómo nosotros también podemos como jugar con los colores. Entonces, el primero pues es hablar si queremos un tema claro o oscuro. Entonces ahí podemos variar, si nos gusta un poco más los fondos oscuros con letras claras, como se ve ahí, o si nos gusta como lo teníamos anteriormente, que sería un fondo claro, ¿no? En este caso lo voy a dejar como fondo claro. Y revisemos acá rápidamente, pues, qué se puede cambiar, ¿no? El color del texto global, los colores digamos, del fondo del cuadro de mando, los bordes de las pestañas, entonces ahí podemos como jugar con varios elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que por ahora solamente tenemos elementos y listo, pero nos hace falta como un poco de interactividad del mapa, ¿cierto? Para que la gente explore el mapa y tenga como un juego con los elementos que tenemos allí. Entonces, vamos a entrar a las configuraciones del mapa, vamos a ir a acciones del mapa y vamos a aplicar filtros para que el filtro se haga con todos los elementos. Es decir, que lo que vamos es a escalar el mapa de acuerdo, entonces, para que se acople con cada uno de los elementos, el gráfico, el indicador,
el selector de categorías y la lista. Entonces vamos a activar todos los filtros y vamos a dar clic en listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Allí cuando yo haga zoom en mi mapa, todos los elementos van a tener un dinamismo y se van a acomodar o van a mostrar la información de la extensión actual. Eso es lo que hace el filtro. ¿Listo? Ahora, el selector fue el único que le hicimos como la configuración así como más grande. Acá nosotros podemos seleccionar y, por ejemplo, que nos ilumine. Voy acá a ponerle... Ahorita lo configuramos porque ahí está todavía con todas. Listo. Dejémoslo así. Bueno, entonces ya tenemos la primera, que es el filtro del mapa. Entonces, como les decía, cada vez que yo haga zoom in o zoom out, me acerque y me aleje, tanto el indicador, la lista, como la gráfica va a cambiar. Ahora sigamos con, rápidamente por acá, con las acciones del selector. Entonces, ahora sí configuremos el selector. No le habíamos dado todavía acciones. Y vamos a configurar primero para que el selector tenga filtro con el inventario, es decir, con la capa de tipos de movimientos en masa, y también tenga un filtro con la lista, ¿cierto? Lo que yo vea en el selector se va a filtrar en el mapa y en la lista. Y también vamos a activar la acción para que cuando yo seleccione un tipo de departamento, pues se haga un zoom en esa zona. Entonces activamos, damos clic en listo y podemos probarlo rápidamente, ¿cierto? Arauca. Ahí se acerca y fíjense que únicamente me selecciona los movimientos en masa en Arauca y se acomoda tanto con la lista como con el mapa. ¿Listo? Y hace zoom directamente allí. Voy a volver aquí a todos, voy a volver aquí al inicio. Ahora configuremos las acciones para el gráfico. Entonces, ¿qué queremos que haga ese gráfico? Vamos a ir a las configuraciones, vamos a la pestaña de acciones y allí vamos a configurar para que el gráfico pues también tenga filtro con la capa o el tipo de movimiento en masa. Vamos a darle listo. Y allí entonces fíjense que si yo selecciono dentro del gráfico, doy clic sobre la barra de alguno de esos tipos de movimiento, únicamente se va a filtrar la información de ese tipo de movimiento en masa, en este caso deslizamiento. Ahí yo podría ver los de flujo, volcamiento y demás. Entonces ahí estoy ayudando para que haya más interactividad en mi mapa. Y finalmente vamos a mirar las acciones que hay para la lista. Entonces busquemos las configuraciones de lista. Vamos a la pestaña de acciones. Y en acciones vamos a decirle que también entonces, primero, que haga un filtro para que lo que se vea en la lista pues esté anclado con el selector de categorías. Vamos a destacar cada vez que seleccionemos un elemento de la lista, va a haber como un color que se va a prender y apagar para mostrarnos el lugar donde estamos dando el clic. Y también vamos a activar un desplazamiento panorámico para desplazarnos de forma panorámica a la zona donde demos clic dentro de la lista. Entonces activamos esas tres y vamos a dar clic en listo. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Entonces vamos a decirle que vamos a ver, por ejemplo, los movimientos en masa para Bogotá. Si yo doy clic en caída de detritos, fíjense que me ilumina el punto y me acerca rápidamente a la zona donde se encuentra ese elemento. Entonces la lista también está jugando con todas estas interactividades dentro del mapa y otros elementos también. Entonces fíjense que de esta forma tenemos como una gran interactividad, o digamos la persona puede jugar con el mapa, puede tratar de analizar por cantidad, por subtipo de movimiento, analizar por área y de esta manera como generar una mejor exploración de la información. Listo, entonces con eso digamos que terminamos lo que es la creación, agregar y configurar elementos, configurar acciones y además el diseño, poco sencillo, pero pues de una forma bastante legible. Entonces vamos a regresar de nuevo aquí a las diapositivas y también abramos acá una sesión cortica de preguntas.
ya que estamos acá sobre el tiempo. Listo. Por acá nos preguntan sobre el mapa, el tablero, perdón, que acabamos de configurar, donde a veces aparecen varios subtipos repetidos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, digamos, al acercarnos a un sitio, hay varios movimientos que se repiten. Lo que los difiere es la fecha del suceso, ¿sí? Entonces, el subtipo va a ser el deslizamiento traslacional. Allí vamos a tener varios pines rojos que nos indican ese tipo de deslizamiento. Fíjense que hay traslacional y rotacional. Y nos vamos a diferenciar por la fecha de ocurrencia. ¿Listo? Esa sería como la respuesta. ¿Pero por qué aparecen repetidos? Porque ese es el registro que hay dentro de nuestra tabla de atributos para la capa. Listo. Me preguntan un poco más sobre el tema de créditos. Entonces serían créditos de almacenamiento. Allí, si quieres, en las respuestas posteriores que vamos a dar a las preguntas, les dejo el enlace para que consulten pues cómo es el consumo de créditos tanto para cierta creación y elementos como también para la parte de almacenamiento dentro de ArcGIS Online. Listo, se los dejo como un recurso adicional. La información, preguntan si la información del tablero la podemos ubicar en una página web. La respuesta es sí. La condición sería de que tanto el mapa, la capa y el tablero estén, digamos, activos de forma pública. Ahorita ya lo vamos a revisar rápidamente. Ustedes lo van a hacer a través de una integración como una URL. Entonces, la idea sería buscar una página web, o bueno, que la página web o el diseño sea acorde pues a la proporción del tablero. Como ya saben, pues tiene varios elementos, es un elemento que requiere una visualización completa. Entonces, pues tener en consideración eso, pero sí se puede integrar a través de su URL. Listo. Entonces, continuemos aquí. Vamos con ya la parte final. Listo. Algo como que les quería dejar como trucos y consejos de algunas buenas prácticas del diseño de mapas para sus tableros de control. Ustedes ya mismo lo han mencionado, es importante, digamos, la simbología, cómo es el aspecto que va a tener ese mapa para yo ponerlo en mi tablero de control y a la hora de, digamos, de ya configurarlo, pues tenerlo como listo. Como ven dentro del tablero de control, no es posible cambiar la simbología o hacer, digamos, cambios internos del mapa. Ya ahí está el mapa tal cual lo vamos a consumir. Entonces, lo primero, pues, establecer un rango visible o niveles de zoom de las capas, es decir, pues, revisar la extensión y el rango de escala que tiene cada una de las capas para escoger una buena visualización. Tener muy en cuenta la configuración de las ventanas emergentes. Esto es algo bien importante porque las ventanas emergentes tienen la información de toda la tabla de atributos y a veces esa tabla está sobresaturada con mucha información que no es relevante para el usuario. Entonces, tratar de resumir esa información en esas ventanas. Marcar a veces algunas áreas de interés. A veces tenemos dentro del mapa varias áreas que queremos como mostrar a más detalle. Allí podemos crear como bookmarks o marcadores para que tengamos como esas visualizaciones específicas que tiene que ver bastante con establecer el rango visible. Entonces podemos como apalancarnos de esas dos. Muy importante, simbolizar muy bien los datos, darle un estilo adecuado, si son datos de puntos, líneas o polígonos, entonces ubicarlos si es por categoría, si tiene valores numéricos, si quiero hacer de pronto algún mapa de calor, etcétera. Tratar de que la simbología sea diciente de la información que yo quiero mostrar. Incluir etiquetas de las capas. Fíjense que en el mapa que acabamos de hacer de movimientos en masas aparece una pequeña etiqueta como DT, ¿cierto? Como una abreviación del tipo de movimiento. Entonces, también nos ayuda como a mejorar la visualización. Si quiero etiquetar líneas, por ejemplo, para mostrar algunos ríos o calles o carreteras, ayudarme para mostrar un sitio geográfico importante, entonces puedo agregar ese texto dentro del mapa para que sea de mayor legibilidad.
Y también algo importante, y esto tiene que tener bien como con el tipo de colores que queramos usar, es cómo yo puedo acomodar entonces los colores de las capas operativas con las del mapa base. Si yo quiero usar entonces un mapa con un fondo, con un mapa base oscuro, pues no puedo usar tampoco capas oscuras porque las capas se van a perder en el mapa. Entonces, buscar como esos contrastes de color para que las capas pues tengan el mayor protagonismo allí. Listo. Ahora ya vimos toda la creación, tenemos nuestro tablero de control ya listo, pero fíjense que hasta el momento no hemos hecho el proceso de compartir. Nosotros podemos compartir nuestros dashboards, cualquiera que tengamos, de las siguientes formas. Entonces, ya cuando terminamos de configurar el tablero, vamos a irnos a compartirlo con nuestro público objetivo. Y al determinar esa audiencia, podemos decir, quiero compartirlo solo con mi organización, es decir, únicamente los miembros de mi organización van a tener acceso a ese tablero de control, sea de donde sea el área o el grupo de trabajo. También puedo hacerlo a través de grupos, entonces el grupo ya va a ser entonces como una audiencia o digamos miembros específicos de la organización con las que vamos a compartir ese tablero de control. Los grupos van a ser, digamos, dentro miembros de la organización, pero también podemos hacer grupos que sean de colaboración, es decir, miembros de nuestra organización con miembros de otras organizaciones. Y en este caso, como establecer colaboración entre organizaciones y compartir esos elementos. Y finalmente, lo podríamos hacer con todos o con un público abierto. Entonces, como les decía, para eso toca entonces tener tanto todos los elementos que estén allí de forma pública y solamente basta entonces con el enlace para que cualquier persona, sea un usuario anónimo, sea un usuario con cuenta global o gratuita, o sea un usuario de otra organización, pues pueda ver el tablero de control. Entonces vamos a regresar a nuestro tablero ya creado para mostrarles entonces el proceso para compartir esa información. Listo. Entonces ya cuando tenemos creado el tablero, ya estamos satisfechos, ya queremos compartirlo. Lo primero pues es guardarlo. Fíjense que hasta ahora no habíamos guardado. Entonces vamos a guardar todos los cambios. Y ahora vamos a irnos aquí en la parte superior, en este menú de hamburguesa. Tenemos varias opciones y una es ir a los detalles del elemento del cuadro de mando. ¿Listo? Entonces esa opción nos sirve, como les decía, así como vimos los detalles del mapa, también podemos ver los detalles de esta aplicación creada. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Podemos completar la información, podemos agregar el resumen, descripción, términos de uso, inclusive una imagen que sea como una vista de miniatura que vamos a tener de nuestro panel o de nuestro tablero de control. Y en la parte de la derecha están las opciones para compartir. Entonces vamos a dar clic en el botón compartir y allí se nos despliegan entonces las opciones de con quién quiero compartir. Como les decía, está la opción del propietario. Hasta el momento, como yo no he seleccionado ninguna otra opción, pues solamente, únicamente yo soy la dueña y puedo ver el tablero, pero aquí podría escoger hacerlo para la organización con todos, inclusive definir un grupo especial para compartir la información. Voy a seleccionar todos y voy a darle clic en guardar. ¿Listo? Ahí ya quedó el tablero. Yo les voy a compartir, entonces, vamos a abrir el panel. Y yo les voy a compartir el enlace aquí en el chat para que ustedes listo. Listo, entonces ya les vamos a compartir el enlace. Listo, entonces ahí ya les compartimos el enlace para que vean el resultado final, puedan hacer la interacción, como lo hicimos acá, todas las configuraciones, ¿listo? Fíjense que ya quedó de forma pública. Entonces, ya para concluir, vamos a hablar de las fuentes de datos. Es simplemente algo muy breve para contarles de dónde ustedes pueden sacar la información.
Entonces, como les decía, pueden tener sus propios mapas, pueden ser mapas de otras personas, puede que no tengan mapas, sino que tengan capas, también las pueden usar, puede ser contenido de otras aplicaciones, entonces también los pueden usar. Lo importante es reconocer que el mapa puede tener una o varias capas y que las capas pues pueden estar configuradas de diferentes formas, simbologías, de acuerdo pues a lo que queramos mostrar. Y también que tenemos pues el acceso a estos 3 sitios web, que es ArcGIS Online, ArcGIS Hub y ArcGIS Living Atlas of the World, como fuentes de información para que ustedes, si no tienen datos, quieren hacer de pronto un ejercicio con un mapa web o con unas capas, pues puedan ingresar a estos 3 como servicios de información. ArcGIS Online, como el que consultamos al inicio, el ArcGIS Hub, que es digamos, una página de almacenamiento donde varias instituciones del mundo y de Colombia almacenan allí toda su información geográfica, documentos, datos y mapas, y nosotros podemos acceder a esa información y descargarla para nuestro uso. Y el ArcGIS Living Atlas of the World ya es una galería también de mapas, datos, aplicaciones y demás que nos da de contenido como mundial, que también podemos acceder y consultar para, si no tenemos información, pues arrancar con algo que nos guste, que sea familiar a nosotros y podamos trabajar con eso. Listo. Entonces, ya terminando con esto, sin la última ronda de preguntas, y nos vamos entonces acá a un pequeño poll que nos van a hacer para unas preguntas internas. ¿Listo? Entonces, les respondo. Aquí me están otra vez preguntando de nuevo como por la parte de integración. El tablero de control, pues como vieron, va a ser, digamos, la salida para compartir va a ser el enlace web. Esa URL, pues ya se puede, digamos, integrar en páginas web o digamos, o en otras aplicaciones, por ejemplo, como el ArcGIS Experience Builder, donde podemos como construir aplicaciones web e incluir algunas de estas, como estas herramientas también. Listo. Me preguntan de nuevo el tema de los créditos, pero desde ArcGIS Enterprise. ArcGIS Enterprise no tiene consumo de créditos, ya que, pues, digamos, todo ese servicio se presta desde servidores organizacionales. Entonces, allí ya no existe el tema de consumo de créditos, eso es solamente para ArcGIS Online. Y recuerden que la creación del tablero no consume créditos, es el almacenamiento que tenga este dentro de su contenido. Listo. También preguntan si es posible vincular más de un mapa y la respuesta es sí. Ustedes pueden agregar tantos mapas como quieran. Claramente, pues la idea no es agregar demasiados, pero si tienen uno o dos mapas que sepan que están jugando bien con su tablero, pueden agregarlo sin problema. Bueno, me están preguntando acá por el tema de Arcade, ya que pues, es un lenguaje de programación para personalizar el tablero de control. Esta temática va a estar ahora disponible dentro de nuestros cursos guiados por instructor. Es una temática que se incluyó ahora como un complemento al curso eh, de ArcGIS Dashboard. Entonces les recomendaría revisar también, por ejemplo, lo que es el Esri Academy y nuestra tienda para que puedan ver entonces el contenido que tenemos allí de acuerdo a esto. Igual la pregunta también la respondería dentro de preguntas y respuestas del blog del Esri Academy, del Esri Community, perdón.
Listos. Entonces, bueno, hasta acá respondimos algunas preguntas. De pronto las personas que preguntaron y no se les respondió, les vamos a dejar entonces para que lo vean dentro del post del Esri Community. Ahora entonces acá María Paula y Flor nos van a lanzar una pregunta. La pregunta la van a resolver allí mismo, acá mismo dentro del GoToWebinar, para que entonces estén pendientes de la pregunta. Allí van a poderla responder dentro del panel de la reunión. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedó el sondeo para que lo respondan si desean recibir información de la temática vista en este laboratorio, para que nos ayuden ahí con la respuesta, por favor. Listo, ahí les dejamos entonces otra pregunta para ustedes, para que por favor la respondan, nos ayuden allí respondiendo este otro sondeo. Si les desean pues o están interesados en ser contactados por un representante de ventas de Esri. Bueno, entonces ya para culminar, únicamente queríamos recomendarles que para que sigan como en el trabajo con todas las aplicaciones del sistema ArcGIS, para que puedan explorar un poco más a fondo el dashboard, está disponible esta página web que se llama Esri Academy. También la van a encontrar como Esri Training. Ya acá en el chat les dejamos el enlace para que la revisen. El enlace los va a lanzar al catálogo de recursos de e-learning, donde van a encontrar pues cursos web, lo que son los MOOCs, que son ahorita unos cursos en línea abiertos y masivos para ustedes. Estos cursos, estos MOOCs son gratuitos. En este momento se está corriendo uno que es de cartografía, todavía podrían inscribirse. Necesitan únicamente una cuenta global de ArcGIS. Allí también van a encontrar videos y recursos adicionales como tutoriales, como documentos que ustedes pueden consultar a manera como personal, asincrónica. Los cursos web, por ejemplo, son muy chéveres, y los MOOCs porque les dan un certificado. Son cursos cortos de 1 a 2 horas, máximo hasta 5 horas, pero ustedes los pueden, digamos, como hacer a su ritmo y a su propio, al tiempo que tengan disponible. Además de eso, también pues invitarlos a que visiten la página web de entrenamiento. También acá en el chat les vamos a dejar el enlace. Dentro de la página de entrenamiento pues van a poder ver todos los servicios que desde Esri Colombia prestamos para ustedes, como son los cursos guiados por instructor. También allí van a encontrar el catálogo de cursos, el cronograma, y van a poder como conocernos un poco más, y si están interesados pues contactarse con nosotros para más información sobre nuestros cursos. Listo, entonces con eso sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. Sé que nos pasamos ahí un poco de la hora, pero estuvo pues interesante. Y pues entonces ya saben que dentro del post de la Esri Community van a encontrar el video de esta o la grabación de esta sesión, para que si desean pues la repitan y la compartan con otras personas. Les agradecemos mucho la atención.
En cualquier caso, acá está el contacto, mi correo, mbades@esri.com, y el correo de entrenamiento o de capacitación, que es entrenamiento@esri.com. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de día.